Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Siempre con mucha humildad, opinamos en forma a veces muy pasional, pero teniendo en cuenta de que estamos en este rincón de donde va a salir la nueva humanidad. No es tan humilde eso, ¿no? Muy bueno. Pero son lindos. Muy bueno. Bueno, Eso lo decía la Contursi, decía, la Alicia Contursi decía, en los Payatas va a surgir el hombre nuevo. Bueno, sí, ojalá. Sí. Nosotros no somos tan nuevos, pero... No somos tan nuevos. Pero en algún lado va a surgir, eso sí. Bueno, yo la verdad me gustaría hablar de una cosa que vi hoy día de noticia primero, una noticia que vi en televisión, lo vi en el canal Deutsche Welle, el canal alemán, que transmite en español las noticias. Y da muchos programas culturales pequeños de 15, 30 minutos durante el día y son todos de altísima calidad. Bueno, vi uno de esos programas que era un programa noticia acerca de la lluvia de plástico. Tiene que ver con ecología, con contaminaciones. El plástico se degrada en no sé cuántos años, 300, 500, 1000 años, dependiendo del tipo de plástico. Sin embargo, el proceso de degradación sí se va produciendo. Pero esa degradación, que es a nivel particular, de partículas, digamos, de plástico, generó un caso muy especial en Estados Unidos, en un sector, no me acuerdo en este instante, en un sector que hay 3 parques nacionales juntos. Y llovió mucho y hacen un estudio de la lluvia y calcularon que lo que había llovido había arrastrado a nivel de partículas el equivalente a 300 millones de botellas de plástico que quedaron repartidas en el campo. O sea, la lluvia y la degradación del plástico está plastificando el planeta. A lo mejor nosotros que nos quejamos porque hay poca lluvia, a lo mejor estamos siendo favorecidos. Realmente preocupante, casi... ¿Qué tema, casi yo pensaba etéreo, en la lluvia ácida, pero estoy buscando información para que la producción le ponga también a la información. Está lloviendo plástico, haya micropartículas en el agua, RT, sí, el medio ruso, lluvia de plástico. Sí, podría convertirse en un insidioso problema el financiero. Bueno, el tema evidentemente está siendo estudiado. Y yo creo que al final va a terminar permeándolo todo, porque si se riega o cultivos crecen con esa agua, estamos comiendo más plástico del que creemos, que ya lo estamos comiendo, ojo. Hay varios estudios científicos que hablan han estudiado la sangre y las secreciones humanas y todas tienen un porcentaje de plástico. Entonces... ¿Qué tema, Buen tema. No sé si quieren que hagamos ronda o charlamos así, como vaya surgiendo. Como vaya surgiendo en este caso. Bueno, no, escuché, me gustó el lunes, me lo enviaron, o el martes, lo pasé aquí, un hombre de 94 años, ingeniero químico. El hombre dice que decide por esa carrera justamente porque pensaba en los alimentos, cómo ayudar al alimento de la humanidad. Claro, empieza a trabajar en una fábrica de telas y con el plástico, ¿no? Donde se empieza a mezclar con la lana las fibras sintéticas, dice que fue una de las primeras fábricas. Bueno, el hombre después deja ese campo, claro, y cómo termina dando algunas ideas interesantes, viendo que el mercado y el Estado, a veces, el otro día hablábamos del Estado, no dan todas las soluciones. Él piensa, claro, que el trabajo es destrabar los problemas, ¿no? O sea, algo simple. Y que la tecnología tiene que servir para digamos, el avance de la humanidad, o sea, el bienestar de la humanidad, claro. No para que algunos compitan con los otros.
y tengan más posibilidades de imponer sus productos. Es sencillo, el hombre a los 94 años llega y trabaja en el Instituto de Tecnología, creo que argentino, y está diseñando elementos para la gente con problemas auditivos. Claro, dice, cuando uno escucha una persona que nunca pudo escuchar, que de golpe con una tecnología ahora puede escuchar música, y dice, se ponen a llorar todo de emoción. Obviamente es algo maravilloso. O un chico que no puede caminar y ahora diseñan un aparato y empieza. Bueno, es que esa es la parte maravillosa de la ciencia. Eso, cómo alguien puede estar en contra de la ciencia aplicada de esa manera. Fantástico. Claro. De hecho, mi hijo fue operado 2 veces del corazón gracias a la ciencia. Y pudo vivir y vive y tiene 42 años y está bien, por la ciencia. La ciencia aplicada para el bien de la humanidad, siempre bien recibida, obviamente. Claro, y hay, por lo menos desde mi punto de vista, se nos juntan, digamos, temas que son paradojales. Desde me viene a la mente el budismo, ¿no? Acá, no sé si ustedes conocen, pero en el 95 vinieron lamas a hacer la película 7 años en el Tíbet. Sí. Y en la película misma es simpática, pero esta idea budista, porque hay el mismo Gandhi, digo paradojal, porque recién estábamos hablando de esto, Gandhi parece que pertenecía a una tradición hindú, yo no me acuerdo el nombre ahora, pero al igual que los budistas, estas tradiciones, por ejemplo, no matar, ¿viste? Pero respeto a toda forma de vida, y entonces en la misma película, cuando van a hacer una construcción estos budistas, primero para limpiar el terreno sacan los bichitos y los llevan a otro lado, o sea, para respetar esa. Y hay grupos estos de hindúes que llevan al exceso de que andan con un plumero para cuando se van a sentar no pisar a ninguna forma de vida, o sea, un respeto para nosotros excesivo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es una filosofía de respeto a todas las formas de vida no violenta. Lo paradójico que ese hindú, esa India de Gandhi, que después termina con la bomba atómica, ¿no? Como paradojas, ¿no?, de la vida. Digo porque esta idea de la no competencia, de la colaboración, del uso de la tecnología para que la humanidad vaya resolviendo problemas, obviamente que tiene un sentido común. Para mí se cae de maduro que hoy necesitamos eso. ¿Cómo hacemos con esa parte humana que puja por ser más que el otro, que es una pulsación de la humanidad, esta de competir muy fuerte? Sí, yo creo que eso está íntimamente relacionado al sustento ideológico del capitalismo, que tiene que ver con el darwinismo. Muy bien. El darwinismo impone ese criterio, sin embargo existen otras posibilidades y otras personas de estudiosos y científicos de la materia que opinan distinto. Que en la naturaleza, por ejemplo, no hay una competencia, sino una colaboración. Ejemplo, cae un árbol y vienen todas las bacterias correspondientes a comerse ese árbol y convierten ese árbol en un humus de alta calidad, y eso no es una competencia entre los árboles, sino que completado el ciclo, los animalitos, las bacterias, colaboran con el proceso ecológico completo. Y eso al capitalismo no le conviene verlo de esa manera, porque estaríamos yendo en contra de la esencia, la competencia. Pero, a ver, una acotación aquí. Yo creo que Darwin esencialmente habla de adaptación. Bien. No habla de competencia, o a lo mejor habla de competencia, pero en esencia es adaptación. Él dice que se va adaptando el más fuerte, el más apto, claro. el más apto, y entonces va sobreviviendo, otras especies se van extinguiendo y así se va dando la evolución, pero a partir de adaptarse. Sí, entre otras cosas. Sí, pero también su
su interpretación, y de hecho tengo entendido que en las publicaciones de Darwin él tuvo muchos problemas por cómo querían cambiarle algunas cosas. Pero sigue siendo hoy día el sustento biológico del capitalismo, y está planteado desde esa perspectiva. Ahora la contraposición sería Kropotkin, que dice que es todo colaboración. Muy bien. No, es interesante, le llamaríamos la genealogía. ¿Dónde está la genealogía? Papel. ¿Dónde estaría la genealogía de esta competencia despiadada? Es un tema, ¿no? Acá hay un movimiento bárbaro en la radio. Se pone interesante el tema para mí. No, mira, y respecto a esta situación de la lluvia ahora de plástica que hablaban, para mí es algo nuevo, no había oído hablar de eso, no dudo que obviamente que sea cierto, así como la lluvia ácida que ya tiene sus años, que por la contaminación ambiental se da. Todo esto tiene un origen. O sea, son problemas sociales antes que nada. Problemas ecológicos a continuación. Y ya dentro del problema ecológico, la particularidad de que es un problema de contaminación. Y dentro del problema de contaminación, bueno, por plástico, en este caso. Uh-huh. Y ya se sabe, pues ya creo que la opinión pública mundial sabe de estos grandes islas de plásticos que existen en los océanos, que tienen el tamaño, me parece que son 5, ¿no? Grandes islas de plástico que tienen el tamaño del territorio de los Estados Unidos si se juntaran. Claro. Pues es una cantidad enorme de plástico que está en los océanos. Terrible, ¿no? Es impresionante. Matando animales, flora y fauna marina. O sea, es un problema terrible, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que el origen, ahora que mencionaste capitalismo, ¿no? Digo, no es que todo se le eche la culpa, ¿no? O que uno quiera echar culpas, pero yo veo que va por ahí la cosa, que es el capitalismo y esta competencia de la que estaban hablando hace un momento, esta ideología, esta mentalidad de competir, de consumir, de ser más poderoso, más fuerte, es una mentalidad que está originada en el capitalismo y que tiene que ver, todos estos problemas sociales tienen que ver con eso. O sea, no le dan solución, no porque no la tenga, porque yo creo que tienen solución esos problemas. Hay muchos grupos, desde personas, digamos, de manera personal, particular, que hacen cosas a favor de la ecología, hasta grupos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, pequeñas, no hablo de aquellas grandes que jalan agua para su molino nada más, no, sino hablo de estas pequeñas que realmente hacen algo a favor de la ecología, pero el problema es tan enorme y que se viene generando, lo que decía en el programa pasado, esto de que se me imaginaba como un gran globo, ¿no? El capitalismo, y que estos problemas eran como agujeros y se le iban poniendo parches. Bueno, esto de la contaminación es uno de esos problemas, pero que digamos que atrás de ese problema, atrás de esta gente que viene haciendo algo, se viene generando más contaminación. Entonces es un círculo en el que aparentemente no hay solución. Es un círculo que no solo no hay solución, sino los que hacen algo por eso, o hacemos algo por eso, porque desde el que tira la basura en su lugar, o levanta un plástico que ve tirado en la calle, o reutiliza un plástico, o lo que tenga que ver con digamos, aminorar esto, bueno, hace algo,
atrás se viene generando tanto que sigue creciendo el problema. O sea, parece que no se fuera a acabar. Entonces la solución para mí debe estar justamente desde el Estado. O sea, obviamente el Estado es el que tiene que reglamentar. Si el plástico se produjera pues únicamente para los bienes científicos, para cosas estrictamente súper necesarias, que van a crear un beneficio, y no para botellitas de agua y para bolsas para tu mandado, para todo se produce plástico. O sea, son cantidades, son toneladas de plástico. Mira, que se producen. Me permití que me quedó un tema. Por supuesto. No, yo quería ir a la genealogía y hice como una pausa porque vi que no era el momento donde había una atención de mis posibles oyentes. En este caso, mis posibles oyentes son los dos compañeros que tengo acá. Cuando yo los veo distraídos, el tema complejo prefiero no hablarlo, porque si no me van a seguir el hilo. Seguir el hilo es complejo a veces. Sí. El hilo de Kropotkin, Darwin es interesante, ¿no? Y ustedes en Chile tienen un hombre como Maturana que se puso también a ver esta faz colaborativa de la naturaleza. Entonces, y como Sergio bien dice, quizás el responsable no sea totalmente Darwin porque pueden haberlo malinterpretado. Perfecto, todo un debate que no me quiero meter. Sí, me pareció a mí una revelación interesante, y eso es lo que yo les quería comentar. Un estudioso para la época del 2001, cuando fue el Club del Trueque, y fue para mí una revelación, porque el Club del Trueque, ante la crisis financiera y la aparición de una moneda alternativa que surgió de la base de los pueblos, ¿no? O sea, hoy, si me tienen paciencia, ya termino. Lo otro que está surgiendo en la base es, hoy un diputado, lo leí más temprano, el dióxido de cloro lo acaban de proponer para la pandemia en Bolivia. El dióxido de cloro está circulando entre la gente, es muy curioso, más allá de la medicina oficial. Bueno, hago la comparación. El Club del Trueque era un billetito que circuló entre la gente, más allá del Estado. Eso fue llamativo, porque las soluciones no necesariamente vienen de un Estado si un Estado todavía no captó cuál es el problema. Y ahora voy a lo que para mí fue una revelación. Se trataba de Bernard Lietaer. Este hombre había trabajado en la creación del euro, o sea, previo al euro, a la moneda común europea, en el Banco de Bélgica, o sea, un hombre que venía de conocer el paño. En determinado momento, como era profesor universitario, también se dedica a estudiar la historia del dinero. Y entonces produce unos textos y los textos están: monedas regionales, el futuro del dinero, recomendable para mí 100%. Que hay una entrevista que yo leí en el 2001 que me choqueó, vamos a decir así, es tipo una revelación. Se titula así, porque la puede buscar cualquiera, todavía debe estar en la red: Más allá de la codicia y la escasez. Y entonces él dice lo siguiente: analizan toda la historia económica europea, el medioevo, donde las catedrales tienen en Europa la estatuilla de la Virgen Negra en los sótanos en general, que era la Isis, era virgen, la Isis negra. Yo lo hablé mucho, también me acuerdo con Norma Galar, que hablamos de estos temas, porque ella hizo su recorrido, que era la diosa de la fertilidad. Entonces dice que, claro, en Egipto, que claro, que era la madre de la fertilidad, la madre naturaleza. Entonces en los estudios dice, claro, había grandes peregrinaciones en aquella época a las catedrales y todo eso, y cuando se rompía algo siempre se arreglaba, como que había una circulación de bienes. Claro, la moneda en esa famosa historia de que el salario era la sal, o que eran los granos lo que se usaban para comerciar. Claro, ¿quién iba
acumular grano para guardar si el grano se te echa a perder, ¿no? O sea, entonces circulaban las cosas. ¿Dónde empieza la idea de la codicia y la escasez? Que es uno de los temas de la economía actual, ¿no? El principio de la escasez. En la Inglaterra victoriana, darwiniana, sí, quizás se hizo una conjunción. ¿Qué dice este hombre? Se reprimió, es una tesis junguiana, se reprimió, se desconoció, y hay un libro muy interesante de Robert Graves, La diosa blanca, sobre esta historia de la diosa, cómo se reprime, empieza el patriarcado que le llaman, y empieza la idea al reprimirse el arquetipo de la fertilidad, como diciendo hay para todos muchachos, ¿no? Como diciendo, empiezan sus sombras, la escasez y la codicia, ¿no? Si tenemos miedos de que falte, como me han dicho acá en el pueblo, la torta no alcanza para todo, entonces hay que competir. Claro, es una idea nefasta, ¿no? Entonces empieza este sistema financiero actual que se basa en la escasez, o sea, crean la escasez. Esto está estudiado, cómo crean la escasez. Y si ahí terminaría, estos tipos de economistas dan un pequeño mito para explicarlo, para ponerlo en forma sencilla. En el principio hacían trueque y eran, póngale, para que se entienda, en un pueblo eran 10 familias, hacían trueque, uno tenía gallinas, ¿no? En los mercados del domingo intercambiaban. Llega un financista, vamos a decir en inglés. Bueno, yo te les traigo la solución para que sea más fácil hacer los intercambios. Bueno, son 10 familias, yo les voy a dar unas moneditas y les doy 100 a cada una. Son 10 familias, les doy 1000. Van a ver, pónganle precio a las cosas, un número, y van a ver ahora qué fácil, porque no se les va a complicar el truque. Bueno, bárbaro, pero bueno, por mi servicio, ahora les voy a pedir que me paguen 10% a fin de año, después de un año. Les di 100, me van a tener que dar 110. Y ahí estaba el misterio, porque repartió 1000 monedas, ¿no? Y a fin de año van a tener que devolverle 1100. Y esas 100 no están. Este es un misterio sencillo, el del interés, pero esas 100 no están. Entonces, esa familia, alguna va a conseguir los 1100, pero otra se va a quedar con 90. Y entonces... le confisco la casa, o ¿qué me va a dar a cambio? Y ahí empieza la escasez creada artificialmente a partir de lo simbólico, o sea, a partir de la palabra, o sea, de los números. O sea, antes no estaba la escasez. Este tipo la creó con un sistema de palabra, de números. Para mí es maravillosa esa explicación si se decide. Sí, yo en las explicaciones de los estudiosos de la economía creo muy poco, porque seguí varios procesos económicos en el mundo y que lo que decían los especialistas en realidad después ni se comentaba, porque era totalmente distinto a lo que habían dicho los premios Nobel de Economía, los profesores de Harvard, de Oxford, y estaba todo equivocado. Entre ellos el proceso que vivió Argentina cuando cayó en default la vez anterior. Y dijeron, si Argentina no paga, tenemos problemas con Brasil, cae Chile, pasa esto, lo otro, y empezaron a entrevistar por la televisión chilena a 50 economistas del mundo y todos decían lo mismo y no pasó nada. Entonces, en realidad, si no agregas en esta ecuación a las 5 grandes familias que manejan toda la economía del mundo, no vamos a entender qué es lo que pasa, pues, y nunca vamos a entender, porque hay una parte oculta, hay una parte que no la muestran y no la van a mostrar nunca. De repente, tal mercado empezó a caer. Simplemente es una guerra económica entre dos familias y ese mercado cayó y la otra empieza a comprar y es un trasvasije de los grandes dineros y que nosotros no tenemos nada que ver, y la lógica propia del capitalismo tampoco. Bueno, está muy bien. Este tema de localizar en Inglaterra este nacimiento de un modelo económico y de la negación de la fertilidad, en la historia de nuestra deuda, vamos a decir Argentina y ustedes en Chile con O'Higgins y Rivadavia eran amigos de Jeremy Bentham, o sea, tenían conocimiento. Jeremy Bentham tiene un libro que se llama En defensa de la usura, o sea, es el capital inglés el que nos endeudó con el préstamo en la Argentina, Baring Brothers, cuando recién estábamos naciendo.
Cuando ahí recién nace la deuda. Exactamente. En Chile, Chile financió todo el proceso de la liberación del Perú, y para eso pidió un crédito y Inglaterra se lo da. Y después Inglaterra le interesó la guerra entre Chile, Perú y Bolivia para quedarse con el salitre. Bien. Y generaron la Ahí guerra. está. Entonces, más encima, Chile se endeudó más de lo que ya estaba endeudado. Y ahí entonces, nace fuertemente. Siguiendo lo que usted acaba de decir, esto se dice en general, claro, la diplomacia inglesa, muy conocedora de la condición humana, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir conocedora de la condición humana? De una faz también, si se quiere, egoísta de la condición humana. Y acá el problema de la condición humana me parece, uno de los problemas, porque lo que usted dice de las 5 familias poderosas, cuando empezamos con la idea de que la escasez y valoramos la especulación esta del juego económico de la oferta y la demanda es un juego bastante delicado. O sea, cuando está privilegiada la fertilidad de la naturaleza y estamos dentro, como se dice, pertenecemos a esa naturaleza y dependemos de esa naturaleza, este juego de la condición humana no estaría, ¿cómo le puedo decir? Ni justificado, ni privilegiado, ni ponderado, ni promovido. Y entonces cuando se promueve el juego de la especulación, y usted es hábil y empieza a juntar fichitas de oro o lo que sea, y después puede pagar un ejército, y después puede invadir otro país, y después etcétera, etcétera, etcétera. Y llámele Compañía de Indias Orientales, y llámele la Guerra del Opio, y llámele todo lo que quiera, ¿no? Y cuando usted empieza a ver que puede ser el más fuerte, el más poderoso, y le gusta, y sí, estamos en un problema de la condición humana. Eso es la esencia y el principal problema, porque nace mucho antes del capitalismo. Está en la Biblia, está en todos los relatos antiguos, con las guerras que promovían ciertos reyes y patriarcas, ¿no es cierto?, para tomar territorio y ser más ricos. Yo creo que eso es parte de la condición humana. ¿Ah? Fíjate que hay un programa en RT que se llama Kaiser Report, sí, que lo hace Max Kaiser, que es ellos están muy en contra de la emisión de moneda. Es un norteamericano con su pareja, que es una inglesa, economista, y ellos hablan de economía a partir del sistema. Ellos hablan en el idioma del sistema, con las herramientas del sistema, y estudian el sistema a partir del conocimiento que tienen, que es muy profundo, porque de hecho Max Kaiser recibió todos los premios de Wall Street. Todos, incluso cuando Hollywood cae por la televisión, él fue el que inventó un sistema para revivir económicamente a Hollywood. Es un tipo que conoce desde dentro profundamente el sistema. Sin embargo, cuando tú escuchas los programas o ves los programas de él, yo se los recomiendo a todo el mundo porque hablan en sencillo de la economía más compleja. Da la impresión que estás hablando con revolucionarios de izquierda y son capitalistas. Él es un capitalista puro, y cuando tú respetas el capitalismo en su forma más esencial, es bastante más humano de lo que nosotros estamos viviendo. Esto no es capitalismo, esto es un neoliberalismo extremo y enfermo. Bien, ¿me permite ahí? Pero por supuesto. El presidente, voy con una información, Sí, sí. El presidente participó, se refiere a Alberto Fernández, Okay, en forma virtual del encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Llegó la hora, dice Fernández, de poner al capitalismo en su verdadera dimensión. Y entonces, entre otras cosas que dijo, no hay opción al capitalismo, fíjense. Y entonces cita un capitalismo humano como el que usted estaría poniendo en escena, donde hay personajes que fundan la Asociación Cristiana de Jóvenes, como el tal Joe, que yo no conozco su historia, cosa que habría que estudiar, si es posible un capitalismo humano frente a este capitalismo salvaje que decía Sergio. Yo quisiera, antes de pasar la palabra,
esto que usted dijo, ese tema de la condición humana es anterior al capitalismo, me parece interesante. Es bíblico también. Sí. Y ahí la figura bíblica, para mí, interesante, porque acá también se trata de pensar la naturaleza. Es la bestia. La figura bíblica es la bestia. Y para mí es una buena imagen. Fíjese, yo me acuerdo un día, soñé con la Biblia, porque no soy un lector asiduo de la Biblia, pero me iba a ir a San Rafael y que tenía que llevar la Biblia, que como si hubiera peligro, no sé. Y bueno, agarré, abrí la Biblia y me sale Daniel. Daniel tiene una visión donde ve a las bestias peleando, o sea, las cabras, los cuernos, peleándose uno con otro. Entonces aparece el arcángel Gabriel y le dice, son los poderes de la tierra, que luchan como bestias, los reinos, ¿no? Y claro, al final de la Biblia, cuando llega el arcángel Miguel, sujeta a la bestia. Y esa bestia, ¿cómo se interpreta? Y los poderes de la tierra, cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero interpretar que en nuestra propia naturaleza está esa bestia, ese deseo de dominio, que cualquiera que tenga un poco de poder puede empezar a gozar de eso y disfrutar de eso, y tomar ese lugar, porque si no lo toma Soros, lo tomará Gates, o lo toma, y si me toca a mí, yo no sé si no me va a gustar. Correspondiente, digamos. Claro, sí. Entonces eso es parte de nuestra naturaleza humana, que nos gusta el poder. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Bueno, ahí quizás se fueron de rosca los cristianos, le pegaban a la materia porque le echaban la culpa de esa naturaleza humana y se flagelaban o hacían ayuno. Bueno, era una visión. Yo la miro con mucho cariño y mucho amor, porque algo tocaron, algo vieron que es el problema que no está resuelto. Mira, en los países que tuvieron un socialismo real, el problema también era la acumulación o el disfrute de la riqueza que proveía el Estado a los grandes dirigentes. Claro, y eso claro. Entonces no tiene que ver con una condición política, tiene que ver con una condición humana. Interesante. Y eso lo recibimos, esa información por todos lados. Hay algunos países que en mucho menor medida, y a lo mejor hasta podrían tenerlo ¿cómo se dice? Cuando sujetado. Sí, sujeto ese tema, por leyes, por lo que fuera. Pero apenas se libera 1 milímetro la posibilidad de abrir las economías, inmediatamente pasa lo mismo. O sea, obviamente el problema no es la economía del ser humano. Espérame, yo tengo mi punto de vista muy personal respecto a eso. Pues bueno, recuerdo que, por cierto, hoy no saludé a la gente que nos escucha. Muy bien. Pero bueno, aprovecho y saludo. Muy bien, saludamos. Y bueno, y también recuerdo que los puntos de vista de este programa pues son muy personales y son gente de ciudadanos, pues. Entonces, esto de qué es la naturaleza humana o nuestra naturaleza humana, yo difiero mucho de eso. Lo que pasa es que cuando se escribió la Biblia, no se sabía de las comunidades primitivas, porque habían existido miles de años atrás y no había la posibilidad de haberlas estudiado. Y yo creo que cuando la historia se comienza a escribir, el hombre ya era muy egoísta y ya tenía esa naturaleza humana, pero el hombre vivió miles de años teniendo otra naturaleza humana, que era la comunitaria, la de compartir, donde no había egoísmo. Entonces yo creo que esto que dicen que es nuestra naturaleza humana, que la esencia es el egoísmo, viene a partir de que la sociedad se divide en clases sociales y comienza a generarse ese pensamiento de estar sobre el otro, del poder y de la envidia y de tener más. Claro, con el capitalismo esto se acentúa todavía más, ¿no? Con el capitalismo predomina esa ideología, o sea, la ideología de acumular, de tener, de querer tener, de lograr tener, de pisar al otro, de pasar sobre quien sea para estar y ser más, ¿no? Perdone, sí, perdone, me generó ansiedad lo que usted dice. Sí.
Me parece bello y ¿cómo le diría? Y como la palabra se me escapa, pero viene justo, cae justo lo que usted dice. O sea, el otro día hice una nota con Rubén Esperader, que trabaja en la revista La Vena, es licenciado de Educación y está con el tema de ecopedagogía y sacó una nota sobre los saberes científicos, pero saberes ancestrales. Y está trabajando con los pueblos originarios. Y entonces... ¿Con las primeras naciones? Claro, las primeras naciones, los pueblos originarios. Y entonces me dice, justamente, yo le digo, el problema de nuestra naturaleza, esto que estamos hablando con Martín, de este egoísmo, le digo, la naturaleza pivotea, no nos decidimos por ese egoísmo o por una colaboración, no, la naturaleza no pivotea, la naturaleza es el equilibrio, algo así me dice. Claro, entonces yo después lo llamo, porque obviamente era el entrevistado, no lo voy a contradecir, era su idea, había que escucharla. Obviamente. Entonces, después lo llamo, hablamos, digo, claro, tu visión de la naturaleza era una visión vinculada al saber de los pueblos originarios, no la visión de Occidente, o sea, lo que usted está diciendo, Sergio. Sí. Me parece maravilloso porque ahí en la Biblia, y esto es hipotético, está la caída de ese paraíso, o sea, supuesta, y ahí hasta podría, para dejar de hablar, podría pasar un tema musical. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Nino Bravo, una canción bellísima, como que América era el Edén y América. Pero bueno, más allá de la canción, que después la podemos escuchar, que todo el mundo la conoce, esta idea de América como una nación también, unas primeras naciones, yo le decía, lo que pasa que ahí en esa idea estaba también lo espiritual, o sea, era una visión como de equilibrio de la naturaleza, estaba acompañada con una visión espiritual. Aquella está vinculada con una caída, con el trabajo, con un montón de cosas que vale lo que usted dijo. Lo dejo ahí. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio, si lo tomamos como una fotografía en el tiempo, como algo estático. Pero la Tierra, cuando no estaba muy poblada y no existían elementos de ningún tipo para guardar, obviamente no generó en el ser humano esa avaricia. Cuando vemos que los pueblos empiezan a crecer, empiezan a guerrear con los pueblos vecinos por el espacio, por los animales, porque ellos quieren completar, ¿no es cierto?, su agricultura, cuando nace la agricultura en ciertos terrenos, y comienzan los problemas. Yo creo que hoy día tenemos que tomar de las primeras naciones y de pueblos que viven en forma muy natural en diferentes partes del mundo, tenemos que tomar lo bueno, obviamente, y ahí hay un elemento de mucha responsabilidad de parte de Occidente que trató de destruirlos. Ahí hay una deuda pendiente gigante. Esas deudas, si no se pagan, nos van a generar problemas eternamente. No vamos a nunca a retomar un respeto por la humanidad si no reconocemos ciertos elementos muy contundentes en contra de las primeras naciones. Pero independientemente de la parte muy positiva que tienen, también tienen conflictos entre ellos de diverso tipo, o sea, no escapan a eso. Tampoco vamos a buscarle la parte mala, no es necesario. Sí estoy de acuerdo con que como ideal tender hacia esos elementos de vida, sí, está perfecto, creo que es una necesidad humana de hoy día movernos en esa dirección, en un humanismo más natural. Creo que antes de estar al aire hablábamos del hombre nuevo, ¿no? Por ahí el hombre nuevo que nace en San Alberto, sí. Se mencionaba esta situación. Muy bueno. Y bueno, creo que en realidad es un ideal, pero no una utopía. O sea, el hombre nuevo bien, es hombre, algo bien, que se tiene a lo que se tiene que llegar, ¿no? Bien. O sea, todo esto que hablábamos de naturaleza humana, egoísmo, avaricia y todo esto tiene que llegar a un momento en
que desaparezca eso, ¿no? Sí. Bien. Hay varios temas, para mí también es muy apasionante esto de esa deuda, esa violencia contra como usted lo llama, las primeras naciones, y reparar eso. ¿Reparar por qué? Porque también implica revisar la propia historia de nosotros como humanidad y criticar y deshacer lo que se hizo mal, ¿no? Así que, bienvenido. Entonces, esta tesis que usted nombró al pasar de que la agricultura, esto está, el otro día lo hablaba con Sebastián, vía WhatsApp, él está en Colombia, él tiene la visión de la permacultura, y esta idea de que a partir de la agricultura empieza la acumulación de excedentes, la planificación, la necesidad de más tierra, la posibilidad de aumentar la prole y un montón de cosas, y se generan los imperios, es una cuestión que está estudiada por los antropólogos, y cosa que no pasaba con los pueblos recolectores y nómades. Justamente Sebastián salió ese tema porque él tiene una experiencia de nómade, y esto de los nómades empezó a estar en... Igual que Sergio. Bien. Esto de los... Bueno, todos tenemos algo de nómade, de sacar las raíces, digo, porque... Bueno, yo también. Yo también claro. me puedo considerar que tuve mi etapa de nómade. Esto de ser de todas partes, ¿no? Como la canción de Además, es mucho Facundo más Cabral. entretenido ser nómade que... No soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. o cualquier otra condición. Claro, eso es bello porque arrancamos la raíz, no nos identificamos con un lugar y no nos apropiamos de nada, ni siquiera del lugar donde vivimos. Me parece interesante. Y entonces, los pueblos recolectores, sí, en su nomadismo, también tenían un respeto de no abusar, por ejemplo, las historias lindas sobre los búfalos, bueno, tomaban los búfalos que necesitaban, pero tenían millones de búfalos, así que había abundancia, había espacio, claro, pero los biólogos han estudiado, cuando se acumulan y pones a muchas ratas juntas, pobre, empieza la violencia, la agresividad, ¿no? Hay un montón de condiciones. Es que además no tenemos la conciencia de lo que podría haber pasado con esos Bien. pueblos creciendo. Si tú aumentas la cantidad de habitantes de las primeras naciones, los problemas creo que iban más o menos para donde mismo. Quizá. Sí. Y ahí habría que ver en la historia que hacemos de los pueblos, porque también coincido con lo que dice Martín, es una foto, podríamos llegar a idealizar ese pasado que no conocemos más que por relato histórico, y no ver también la otra parte negativa, que no viene al caso. Pero es interesante que también veamos, por ejemplo, que tanto en el norte como en el sur, tanto los aztecas como los incas, ya tenían una forma como que tendía más al imperio. Claro, a ciertas prácticas, incluso los aztecas y los sacrificios. Hay un estudio muy curioso, se llama Michael Hart, creo que era, un antropólogo, que llega a decir que los sacrificios aztecas servían un equilibrio ecológico, y, bueno, la carne humana, bueno, es delicado. No sé, Sergio Es un sabe poco de los complicado, sacrificios, tú puedes completar toda esa información. No, para nada. Bueno, pero sí es un hecho que los aztecas, por ahí se decía que eran modos de producciones asiáticos, ¿no? Se menciona. Claro. Para los que tenían los aztecas parecidos, ¿no? Claro, Y los piramidal. incas. Que tiraban al imperio y todo Claro. eso, también va por ahí, ¿no? De hecho, en México son tlaxcaltecas, cholultecas, los que hacen alianza con los conquistadores. En el caso de México con Hernán Cortés, ¿no? Iban algo así como 500 españoles cuando de Veracruz van hacia la Ciudad de México, pero miles de indígenas aliados a los españoles para derrocar a los aztecas. Sí, los españoles de hecho ya tenían una guerra civil ahí en muchos, esas naciones. bueno, desde México, Tenochtitlán, que está en el centro de lo que ahora es México y estaba en el norte de lo que era Mesoamérica,
cobraban tributos hasta lo que hoy es el norte de Honduras. O sea, hasta ahí llegaban y se cree que todavía más al sur, hasta Panamá, hasta lo que ahora es Panamá. Bueno, esa es una estructura de imperio. Claro, y ahí habría, porque bueno, los hay y no somos, yo por lo menos no he profundizado, no puedo considerar que manejo mucho el tema, ni ahí estos estudios históricos, por ejemplo, la parte hindú y su veganismo con toda una tradición de 5.000 años, los Upanishad y todo eso, y la relación con lo vegetal y el no comer carne, nada, es toda otra historia que habría que poner en la balanza, ¿no? También porque la no violencia, bueno, Alejandro Magno llega ahí, pasa por la India, bueno, es parte también de una cultura universal que no está mal rescatar, digamos, semillas, vamos a decir, ancestrales. Yo pensaba el otro día, hablando con Rubén, justamente fuera de micrófono, porque todo tiene paradojas. Los incas, bueno, se podrían llegar a considerar un imperio, pero iban por los pueblos. El Inca Garcilaso cuenta que era, digamos, una sabiduría del manejo del agua. Claro, estamos hablando de zonas andinas donde la alimentación no era lo mismo que los búfalos allá, ¿no? Había que criar la llama, el maíz, había que hacer sistema de riego. Y supuestamente, según el Inca Garcilaso, tenían una sabiduría, no solo una sabiduría y una bondad, sino que iban enseñando a los pueblos. Y por ejemplo cuenta que les cobraban para enseñarles, les cobraban piojo, eso lo cuenta él, o sea, para que las personas de ciertos pueblos aprendieran a sacarse los piojos, le cobraban de impuestos piojos, como si fuera, puede ser, no lo sabemos, pues son relatos antiguos, orales, pero ¿qué quiero decir con eso? Que hay que rescatar lo mejor de cada cosa, ¿no? Y elaborar en lo posible. Entonces, el tema, esto ya es local, el Capac Ñan, ¿no? El camino del Inca. Nosotros formamos parte con la radio, el Suri. Se puso muy burocrático el tema. Yo me cansa la burocracia. La gestión gubernamental parece que le dio lugar a las unidades de gestión local que pide la UNESCO. La UNESCO pide para declarar patrimonio de la humanidad algo como la participación de las comunidades. Bueno, nos dieron lugar, me acuerdo, nos dan lugar por fin a la comunidad. Hicimos una reunión grande en el hotel Uspallata hace mucho, gracias a que la UNESCO pedía, porque si no, si fuera por los políticos locales, otra que participación, te da una patada en el tuje, o sea, hacen los arreglos de ellos. Esa es mi experiencia, yo lo he vivido así. Parece que la clase política se olvida de que la gente local está trabajando los temas, no, ellos vienen por arriba en un avión y si te ponen, lo voté, pero no van a fijarse en lo que vos estás haciendo como pueblo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Capac Ñan, claro, se rescata a veces como un patrimonio arqueológico, pero hay un saber ancestral que quizás nos sirve y que puede todavía estar vivo en algunos lugares y que hay que revivificar como una planta próspera, así como una flor, como decía el otro día Sebastián. Porque hay ideas y estudios de que el Capac Ñan, la verdadera traducción, era Camino de los Justos. Claro, ahora le han traducido Sistema Vial Andino. Bueno, está bien, ¿viste? Pero Camino de los Justos era otra cosa, porque supuestamente podía haber un saber del equilibrio planetario, esta idea de los Pachacuti, que es un desequilibrio en la sabiduría, del equilibrio, esta naturaleza como transmitieron, ¿no? Mucha información entre los pueblos, no solamente de parte de los llamados incas, que tienen otro nombre en realidad, repartiendo su conocimiento hacia los demás, no, los otros pueblos también hicieron aportes hacia el norte. Y eso se sabe porque hay conocimientos ancestrales de esta zona que están instalados más al norte. O sea, había una comunicación y desde antes. El Capac Ñan no es una construcción del imperio. Es pre-inca. Claro, es pre-inca. Bueno, la diferencia de los imperios
maya, azteca e inca, respecto, por ejemplo, de los mapuches no tenían un jefe, no obedecían a un rey, a un jefe, tenían clanes. Esos clanes tenían consejos de ancianos. Claro, tenían los tótem que le llamaban, claro. Sí. Bueno, con pero era eso. El hombre de la piedra, Sí, el hombre del águila. Sí, correcto. Su cosmogonía es a lo mejor no tan rica como otras, pero tenían algo importante y por eso hasta el día de hoy sostienen la lucha. Ellos, cuando llegan los españoles y cuando llegan los incas también, se unifican todos los clanes para luchar contra el que estaba invadiendo. Ellos no luchaban por un rey ni por una orden, ellos luchaban por su libertad, que es muy distinto. Es muy apasionante eso. Usted sabe que hay un libro, falleció Liliana Bodoc, muy lindo, como la idea de que la frontera de Mendoza, porque vio que el camino del Inca llega acá y llegan hasta el Biobío los incas y no pueden pasar, después los españoles tampoco. Hasta el Maule. Claro, y este hombre, como era Lautaro y toda esta figura. Claro, Pedro de Valdivia llega hasta el Maule y no puede pasar. Y tiene que reconocerle, digamos, el reino español como un reino aparte a los mapuches, ¿no? Y entonces... Ahí después te voy a hacer un agregado. Sí, yo quería cerrar con esto. La idea piramidal que decía el modo asiático, decía Sergio, que tenían los incas con una figura que era como un dios, que todos los modelos piramidales tuvieron los faraones, en los japoneses, y que ese dios traía un conocimiento, según Liliana Bodoc en sus libros, también como si fuera una idea solar y vinculada al oro, ¿no? Tanto los egipcios, hay que recordar con todo lo que usaban del oro, los incas, y los mapuches era una idea vinculada a la plata, o sea, lunar, ¿no? Más femenina. Y entonces, como dice bien Martín, estaban dispersos, no tenían una pirámide donde si vos eras el conquistador, sacás la cabeza y capturás al Inca y ahora pones a tu rey y listo. Era muy fácil. En cambio acá tenían que descabezar a todos los clanes y entonces por algo resistieron los mapuches hasta entrado el 1880, que fue la conquista del desierto. Eso es algo digno de nuestro sur, porque nuestro sur es después la Patagonia rebelde, o sea, es algo que no se ha podido domesticar fácilmente. ¡Viva nuestro sur! Claro, sí, no, los mapuches es de los pueblos que más ha resistido, ¿no? Que nunca se ha dejado, de los más rebeldes que hay. Aunque bueno, es complicado el tema. Pero hay que agregar con los mapuches algo, ¿eh? A ver. Que tiene que ver con eso. Si me permites, te hago un pequeño paréntesis. Más o menos en esa fecha, por el 1780, por ahí, en Chile hay un personaje, un francés, que unifica a las tribus mapuche y se nombra rey. Antoine. Sí. Lo nombran, hay un consejo donde los mapuches... ¿Cuál es la importancia de este francés como rey de los mapuches? En esa oportunidad, el gobierno central que había en Chile le reconoce a los mapuches su territorio, su lenguaje, su cultura, todo. Y queda eso firmado en forma absolutamente dentro de la legalidad que existió en Chile en ese minuto. Por lo tanto, se afirman los mapuches y le reconocen la propiedad de las tierras y están los documentos. Esto no es en el aire, están los documentos con nombre de los loncos que eran los que representaban a cada una de esas comunidades, con la propiedad, con la especificación de los espacios que tenían, y que después los gobiernos sucesivos que hubo en Chile se los fueron quitando. Entonces tenemos que hay un antecedente histórico que el rey sirvió para eso. Esta historia es increíble porque la familia de Antoine todavía sigue existen los herederos. Siguen los herederos
cuando hay conflicto en Chile y cuando hubo el conflicto en el sur en Argentina dicen que está metida Inglaterra, ¿no? Lo que pasa es que hay familiares que están en Inglaterra, de Antoine. Hay tratado firmado, como usted dice, hay un tratado de Quillín donde el rey les reconoce las tierras, pero claro, cuando yo lo entendí así, a ver si coincide usted, cuando se forman las naciones, ¿no? Ya en 1810, tanto Chile como Argentina, los mapuches se van dando cuenta del proceso de reconocimiento legal de las naciones, y entonces viene era abogado el hombre, Antoine, y anduvo recorriendo, era francés, anduvo recorriendo las tierras del sur y aprendió a hablar el mapuche. Entonces se hace una reunión, como dice él, y lo reconocen como rey, claro, ni tontos ni perezosos, sabiendo que el mundo avanzaba a una cosa legal de las naciones, que mejor que elegir un abogado, proclamarlo rey que iba a poder defender los derechos de los pueblos originarios. Así que es un capítulo interesante. Y la estructura del Estado ya estaba formada completa en 1878. Moneda, ponen ellos los mapuches y todo para, como diciendo, tener representatividad. Lo curioso que los gobiernos nacionales, tanto Roca, por algo hacen la conquista del desierto, porque ven que legalmente ahí había un problema a resolver. Entonces Roca invade directamente las tierras del sur, como diciendo, no, a poner el sello argentino. Así que la legalidad del sur es un tema bien... Sí, bastante inestable. Inestable, claro. Muy bien. Claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No, Perdón, estimado. No, yo solo quería comentar, pero ahora ya parece que yo soy el que me salgo del tema, ¿no? Yo quería comentar que... Creo que viene una persona, yo voy a atender a esa persona y ustedes sigan, ¿no? Que lo estoy escuchando. La historia prehispánica es un poco compleja porque digamos que hay muy poco escrito de antes de la conquista. O sea, lo que más conocemos de la historia prehispánica, el Popol Vuh, pero es de lo que ya escribieron los españoles, pues. Las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, el otro de Sagún, Alonso de Ercilla, historia de las cosas de la Nueva España. O sea, hay un montón de libros que ya escritos por los religiosos españoles que llegaron aquí y que comenzaron a escribir lo que veían, los testimonios, cómo lo veían ellos, pero sin realmente saber exactamente qué onda con los pueblos originarios, ¿no? O sea, como que los códices que había, al menos aztecas y mayas, casi fueron destruidos, todos los que se encontraron. Por ahí subsisten unos 3 o 4 códices que están en museos además europeos y que además tienen nombres de personajes europeos que fueron los que los encontraron y se los llevaron, ¿no? Entonces te encuentras con que el códice Borgia, ¿no? Claro. Es un códice que los aztecas habían escrito, ¿no? Por decir escrito de alguna manera, porque eran dibujos y símbolos, ¿no? Con lo que escribían. Bueno, el Popol Vuh también se escribió después. Ah, después. Claro, mira. sí, el Popol Vuh no es escrito antes de la conquista. O sea, el Popol Vuh Yo creí que había sobrevivido, esa es la historia que nos contaron acá, fíjate. El Popol Vuh no es algo que sobrevivió, es algo que se escribe después, ya también de un mestizo, me parece. Aquí a lo mejor te estoy diciendo mentiras, no me creas mucho, pero sí se escribió, de que se escribió después, se escribió después. Qué bien, gracias. Hay un libro muy bueno desde mi punto de vista, bueno, que habla de México, que se llama La visión de los vencidos, no sé si lindo, ¿no? lo conozcan, No. de León Portilla, bien. es un historiador. ¿Está mexicano. accesible en la red? Yo creo que sí, o si no No, yo lo buscar tengo. ya mismo. Si no, yo lo Bueno. tengo. Ese es el único libro hasta donde yo sé escrito, digamos, desde la visión de los vencidos, aunque también lo escribe no un indígena, sino lo escribe León Portilla, ¿no? Pero desde esa visión, la visión de los vencidos. Pero la visión de los indígenas está en la tradición oral de Miguel ellos, ¿no? León Portilla, Visión de los Vencidos. Claro, está accesible a cualquiera que lo quiera en la red. Qué lindo. Qué bueno.
Ese es un libro que podemos recomendar ahora. Muy bien. Qué Muy bien, bien. bien. Muy bueno. Bueno, una alegría. Vamos a una pausita. Claro.